este tutorial vamos a pasar a, a conversar sobre como yo llamo, la elaboración o el armado del interior. Todas las maquetas tienen, incluso hasta la 1.72, que es una escala pequeña, tienen estructura interna, la parte interna de la maqueta, la cual hay que elaborar antes de ensamblar. Por eso, bueno, siempre está en la primera parte, esta de siete episodios, por decirlo de alguna manera, que hay que armar 7 pasos, ¿verdad? El primero es justamente el del armado del interior para poder cerrar antes. Yo he adelantado algo aquí ya para hacer el video más corto, ¿verdad? Y tengo acá ya preparado lo que son algunas cosas que ya he pintado, otras que hay que repintar. En este caso en particular ya he pintado lo que es la parte del piso de la cabina, la parte del tablero de la parte del piloto trasero, anexándole algunas cosas. Esta ya está pintada porque vamos a usar una técnica de pincel seco en esta, que ya se aplicó aquí. Como se puede ver que se pueden ver ciertas partes ya como metalizadas y en profundidad y en relieve. Este asiento lo vamos a terminar de pintar, no está terminado, generalmente son 3-4 manos de pintura, ya vamos a explicar, y va a quedar de esta manera. Este asiento ya está terminado, ¿verdad? Se le están colocando lo que son los cinturones y algunos otros accesorios previos a la pintada, ¿no? Entonces vamos a empezar para hablar un poco de las herramientas. Con los pinceles, cuando son piezas así pequeñas se usan pinceles de este tipo. Uno tiene una batería de pinceles, ¿ok? En este caso en particular, como son piezas pequeñas, hay que usar un pincel plano, ¿verdad? Pero corto, para poder tener mejor control al colocar la pintura. Hay pinceles que para piezas más grandes, igual se pinta en pincel plano, ¿verdad? Pero más largo para agarrar más pintura y poder colocar más pintura en la maqueta. Estos son los pinceles. Con respecto para pintar detalles se usan los pinceles punta redonda fina, ¿ok? Que hay de diferentes tipos, hay 3-0, 5-0, 10-0, hay 1-0. Uno generalmente tiene su batería de pinceles, todos los posibles pinceles que pueda llegar a necesitar, ¿ok? Ok, y vamos a usar también este pincel. Este es un pincel viejo que uno utiliza para una técnica que es la técnica del pincel seco, y utilizamos este pincel que uno tiene viejo. A veces uno corta para tratar de que quede bien abundante y lo suficientemente corto y abundante como para aplicar la técnica que vamos a pasar a explicar ahora. Ok, la pintura. Yo voy a terminar de pintar este asiento para que vean cómo se utiliza o cómo se diluye la pintura. Me gusta mucho la pintura pavilla. Yo uso Vallejo, uso diferentes tipos de pintura, acrílicas, la Testor también. Todas las pinturas de marca son buenas, mientras que se usan de manera adecuada. Entonces yo tengo de todas las trato de tener todas las marcas para probarlas también. Vamos con la pintura negra. Entonces una vez que la batimos, ya yo previamente la he movido con un palillo para tener mejor, que no quede nada sentado en la pintura. Ok, aquí está la tapa. Yo uso la tapa misma de la pintura. Aquí tengo siempre agua en mi mesa, agua limpia, mi mesa de trabajo, y lo que hacemos es que vamos colocando con el mismo pincel, agarro el recipiente de agua, mojo bien el pincel y diluyo la pintura de la tapa, la pintura que se encuentra en la tapa, para no perder pintura. El exceso, eso no hay problema, uno lo puede, si queda mucha pintura en la tapa, lo volvemos a colocar en el frasco, no hay problema. Seguimos aquí, ¿verdad? Diluyendo la pintura con el pincel. Ella tiene que quedar más o menos aguadita, pues se le tiene que quitar ese espesor. La idea de diluir las pinturas es que primero seca mejor, se adhiere mejor, y tercero, como está diluida, cuando pintamos la superficie no se pierden los detalles de la superficie
de la maqueta, porque como está bien diluida la pintura, entonces lo que hacemos es que la aplicamos. Ya esta tenía varias capas, ya tenía 2 capas. Fíjense que yo no sé si se podrá ver bien acá, todavía le falta, aquí no está oscuro, negro totalmente, entonces ahorita con esta mano ya sí va a quedar totalmente cubierta de manera homogénea la pieza y no hace falta colocar más pintura. Entonces a este tiene, si más no me equivoco, 4 capas de pintura. Y no pasa nada, la pintura está diluida, por lo tanto al secarse no va a perder ningún detalle. Si tuviera detalles, pues. Ok, entonces esa es la manera en que se diluye, yo diluyo la pintura para pintar con pincel una pieza. Pincel plano, agua, pintura, más o menos yo uso 2 o 3 pinceladas de agua para mover que quede lo suficientemente líquida. Cuando ustedes vayan a pintar, cuando la pintura está así, queda, miren, aquí se va a ver en el cartón, no queda homogénea. No es lo mismo que aplicar que el directo del frasco que queda negro. No, aquí se va secando y va quedando como transparentosa. Eso es normal, incluso así va a quedar en la pieza, eso es normal. Por eso hay que pasar unas 3 o 4 manos para que al final logremos el acabado que queremos, que deseamos. Entonces, esa es la manera en que se utiliza, se diluye la pintura cuando estoy trabajando con pincel, con agua. Se pueden utilizar otras cosas, por ejemplo, si una tapita, si necesita pintar una área más grande, yo uso una batea en donde coloco con un dosificador o una pipeta dosificadora, que nosotros en Hobby Cuenca las tenemos. Agarro de la pintura 5 goticas, por ejemplo, las coloco acá en la batea y coloco 4 gotas de agua. Y lo muevo con el pincel y voy sacando de ahí y voy pintando. Esa es la manera en que diluimos las pinturas acrílicas, ¿ok? Vamos ahora con la técnica del pincel seco para poder... esta es una técnica, la técnica del pincel seco es una técnica que se utiliza mucho en el modelismo estático. Ayuda a metalizar piezas, a dar profundidad, sombras. En figuras se utiliza mucho también. Entonces, es una técnica que ustedes van a aplicar. El que haga modelismo o maquetas, modelismo estático, tiene que usar, porque sí, la técnica del pincel seco. Este es el pincel entonces. Lo que hacemos es embarrar, ¿verdad? Vamos a embarrar el pincel con la pintura, ¿verdad? Bien embarradito. Bien embarradito, ¿verdad? En este caso estamos usando aluminio. Las pinturas que más se utilizan para lo que son las técnicas de pincel seco son las metalizadas, porque generalmente queremos dar acabados metálicos. Lo que hacemos es que con un trapo, ¿verdad? Siempre tenemos un trapo al lado para trabajar. Vamos a secar, entonces vamos a limpiar prácticamente el pincel. Miren, ¿ves? Sin miedo. Uno lo limpia, a ver. Ahí está limpio. Vamos a ver cómo queda, ¿ok? Porque si no hay que volver a... Yo he hecho un trazo primero para ver. No, vamos a limpiar un poquito más. Ok, y ahora vamos a proceder a pasar el pincel sin mucha fuerza, ¿verdad? Por la pieza que está aquí, y ya empieza a aparecer sobre todo en las esquinas, los bordes, ¿ok? Y aquí está. Esto lo que nos permite es que justamente le damos esa profundidad, sombras y metalizado a la pieza, ¿ves? Aquí está. Entonces, eso es la técnica de pincel seco. Queda metalizada y los relieves quedan marcados de tal manera, ¿verdad? De tal manera que se pueden ver esos detalles. Incluso después uno con pinturita, que si amarilla, blanca, coloca ciertos colores para darle incluso, de acuerdo a las imágenes que hayamos investigado de esta maqueta en particular, en un buscador, porque hay que buscar información de ella, ¿verdad? Yo le agregué algunas otras cosas, algunas piezas con plasticar. Plasticar, después hablaremos del plasticar. Que son piezas de plástico que venden con ciertas formas y yo las utilizo para hacer accesorios o enriquecer las piezas de la maqueta. Entonces ven, aquí está la técnica del pincel seco y aquí se está secando el asiento y como pueden ver ya está quedando oscuro,
¿verdad? Para poder luego colocarle lo que son los asientos, los cinturones y darle el realismo que queremos a la maqueta en la parte interna. Esto después lleva un barniz, ¿verdad? Lleva barniz, en este caso lleva el barniz brillante. Yo le he hecho barniz brillante diluido un poquito para no darle un toque como satinado y que proteja las piezas de la maqueta. Entonces yo voy a agarrar un poquito de barniz brillante, lo coloco en mi batea, un poquito de agua, coloco en la batea y mezclo. Y procedemos a colocar un poquito de barniz ¿verdad? Para tratar de darle ese aspecto satinado a las piezas que ya están pintadas y secas, ¿verdad? En este caso también se puede. Ya secó, eso seca rápido, realmente las pinturas tamillas secan muy rápido. Eso es otra cosa que me gusta de las pinturas tamillas. ¿Ven? Entonces él se va a secar, ese brillo que tiene ahorita fuerte se va a diluir un poco y va a quedar un poco más satinado, de manera tal, ya queda protegido la pieza en el tiempo, ¿verdad? Y está sellada, por decirlo de alguna manera. Ok, entonces, esta es la parte de, una vez que ya está todo esto listo, hay que proceder, bueno, esperar que sequen, ¿verdad? Yo posteriormente les voy a mostrar esta cabina ya armada, para que vean en detalle. Ya pinté el interior de la parte donde va ella pegada con gris oscuro y le pasé la técnica de pincel al seco en la superficie para darle un poco más de realismo, de metalizado pues a la parte interna. Ya esto está listo. Entonces, ya vieron entonces los pinceles, los que se necesitan, ¿verdad? Las pinturas, en este caso utilizamos la tamilla acrílica, cómo mezclar, qué usar para mezclarle, como tacitas, las bateas de mezcla de pintura, en fin. Yo lo que hago aquí es que estoy limpiando un poco la tapa. Las tapas de las pinturas a veces se ponen un poco cómicas, entonces yo siempre les coloco un poquito de agua para tratar de que no se peguen y poder cerrar y abrir posteriormente bien. Ok, bueno, seguiremos pasando tutoriales más adelante, una vez que vayamos cambiando de etapa en el manual.